evento, desarrollo de proyectos multiclientes, una mirada al... Este evento busca difundir los trabajos que se han venido realizando con la sísmica multiclientes, formados entre Perupetro y empresas reconocidas en adquisición y procesamiento sísmico. A finales del 2019, Perupetro firmó 3 convenios multiclientes. Ha sido previamente firmado. Cuenta con la información que cuenta con esta información que también cada empresa la posee y va a mostrar en este evento. Pero aquí quiero aclarar que estos convenios tienen un periodo de confidencialidad, que quiere decir que a pesar de que Perupetro tiene esta información, sí puede ser adquirida a través de estas empresas, directamente con ellos, así que vamos a proceder a explicar en este momento cómo va a ser este evento. El evento va a constar de 4 exposiciones. Cada exposición va a ser de 15 minutos aproximadamente. Las preguntas, por favor, hay que hacerlas a través del chat y van a ser respondidas al final de las 4 exposiciones. También quiero aprovechar para informar que en la parte inferior de sus pantallas ustedes van a ver un icono de un mundo donde pueden seleccionar el idioma. Pueden seleccionar escuchar en español o va a haber traducción simultánea en inglés. Bueno, entonces, terminando esta bienvenida, agradecerles su presencia aquí y voy a proceder a presentar a nuestros 4 invitados. Por favor, Jeffrey, si puedes compartir la presentación para presentar a los 4 invitados. Empezar por Karina Rodríguez. Karina, bienvenida. Muchas gracias. Puedes empezar compartiendo tu presentación, por favor. Sí, perdón, sí, es que estaba con el micrófono no activado. Bueno, buenos días, o buenas tardes, o buenas noches, o donde se encuentren. Muchas gracias a Perupetro por la invitación. Nos da mucho gusto presentar los proyectos de Searcher que hemos estado trabajando en colaboración y muy cercanamente con Perupetro. Como explicó Eris durante su introducción, estos proyectos lo que son es, nosotros tenemos un convenio con Perupetro donde tomamos los datos crudos, tales como están en el banco de datos, como los tienen ahí, y mejoramos esos datos. Y esos datos mejorados somos los que ofrecemos. Yo aquí durante mi presentación les voy a mostrar la mejora que hemos realizado a los datos tanto del offshore como el onshore, o mar y tierra, como diríamos en español, y
También les voy a mostrar algunos de los indicios geológicos, de muchos de los indicios geológicos que hemos visto gracias a tener esta base de datos mejorada. Y al final, como dice Eris, me dará mucho gusto atender sus preguntas. Esto le podemos llamar, como tenemos datos tanto en el offshore como en el onshore, esta es una guía completa, es una herramienta, un conjunto de herramientas completas para poder mejorar lo que son los procesos de exploración y producción en Perú. Esta es una diapositiva que nada más tenemos que mostrar para, como siempre, como todas las compañías. Bueno, esta es nuestra librería de datos multicliente. Como ven, tenemos el logo de Perú Petro porque esto, como les digo, es en colaboración y trabajando muy cercanamente con Perú Petro, que después de todo, ellos son los expertos en el área. Lo que tenemos son pueden ver los datos que tenemos en el offshore y los datos sísmicos que tenemos en el onshore. También tenemos datos de pozo. Lo que hicimos con estos datos sísmicos es un proceso que tenemos en Searcher de rectificación o reprocesamiento post-stack o post-apilamiento en tiempo. Y este método lo que hace es que corrige la navegación o la ubicación, los metadatos, amplitud, fase y tiempo. O sea, unimos todos estos datos de diferentes campañas, 2D, 3D, los unimos en una sola base de datos contigua que nos permite hacer una interpretación regional con estos datos mejorados. Entonces, en el offshore contamos con casi 50,000 kilómetros de sísmica 2D que ha sido rectificada y unida con aproximadamente 17,500 kilómetros cuadrados de sísmica 3D que pueden ver por los polígonos amarillos. Y también contamos con un atlas de pozos. 40 pozos han sido incluidos en este atlas de pozos y les voy a mostrar ejemplos de todo esto. Cuando vamos al onshore, hasta el momento cuando puse esta presentación, habíamos rectificado 81,400 kilómetros de sísmica 2D. También tenemos una cantidad importante de sísmica 3D. Todos los datos 3D disponibles están ya rectificados también en tierra y aproximadamente 60 pozos que van a estar incluidos en este atlas de pozos. Todos estos datos, una vez que son rectificados, son cargados en una plataforma que tenemos con acceso a través de Internet. Esta plataforma se llama Seismic. Por las siglas, no está mal deletreado Seismic, sino las siglas AI para indicar Artificial Intelligence. ¿Por qué? Porque es como un lago de datos, es un repositorio de datos en la nube que con solo apretar un botón, estos datos los podemos visualizar y se pueden descargar a una interpretación a una estación de trabajo. Ya en todo el mundo tenemos más de 1,200,000 kilómetros de sísmica 2D y más de 380,000 kilómetros cuadrados de sísmicas 3D. Aparte de Perú, tenemos datos en Argentina, en Sudáfrica, en Timor-Leste, en Australia. Y les muestro esto porque estos son los datos que utilizamos también para desarrollar algoritmos de inteligencia artificial, como son el reconocimiento, por ejemplo, de anomalías someras de gas o de hidrocarburos. Y esto lo ofrecemos a través de un modelo de suscripción, el cual ha probado ser muy popular, sobre todo en este tiempo de la pandemia, donde había varias compañías que no podían darle acceso a sus intérpretes, a sus estaciones de trabajo, y entonces al tener esta herramienta para poder visualizar los datos, ellos lo encontraron muy útil, aparte de que son datos que están todos unidos y se pueden interpretar como una sola base de datos. Primero, les voy a mostrar un ejemplo aquí de de una corrección de ubicación o de navegación en el offshore. Estos son datos que recibimos de Perú Petro, los datos que recibimos descargados directamente de la estación de trabajo, los pueden ver aquí graficados en verde, y también recibimos un archivo P190 que contiene la navegación original. En estos datos, aparte de que los puntos de tiro o shot points estaban duplicados, lo cual causa problemas a la hora de cargar, también había 530 metros de diferencia entre las líneas originales y los datos de navegación.
Si les muestro, esta es la línea original, como podemos ver, tanto este desfasamiento que había en los datos de ubicación como los puntos de tiro o shot points duplicados causaban desplazamientos en tiempo. Y aquí observamos una estructura interesante. Esta estructura es cómo se vio originalmente antes de mejorar y corregir la navegación o la ubicación de estos datos. La siguiente diapositiva les va a mostrar el dato corregido y es sorprendente porque observen esta estructura. Esta estructura se mueve 5 kilómetros hacia el oeste y cambia completamente su geometría. Entonces quedan corregidos estos desplazamientos en tiempo. Ahora tenemos una imagen real, más real de esta estructura. Y si íbamos a utilizar estos datos 2D para diseñar datos 3D, para diseñar una adquisición 3D, por ejemplo, con los datos originales lo hubiéramos ubicado probablemente hasta 5 kilómetros, con 5 kilómetros de error. Entonces es muy importante ubicar estos datos. Y al hacer la corrección del tiempo, fase, amplitud, de la ubicación de los datos, de los metadatos, obtenemos un resultado como el que les muestro aquí, donde cada una de estas es una campaña diferente en el offshore y podemos ver cómo los datos quedan unidos como una sola campaña. Ya no tenemos esta diferencia, tenemos datos corregidos en tiempo, fase y amplitud y se pueden usar para hacer una interpretación regional en toda el área. Hablando de los pozos y el acondicionamiento de los pozos, que es parte del Atlas de Pozos, lo que hacemos es que seleccionamos primero los que consideramos los pozos principales. En esto trabajamos cercanamente con Perú Petro, ya que ellos tienen la experiencia de estas áreas y nos pueden también asesorar en cuanto a cuáles son los datos de pozo principales. Hacemos un resumen y una traducción, organizamos todos los documentos, se crean archivos ASCII que contienen toda la información principal de los pozos. También cualquier perfil de pozo que no esté digitalizado lo convertimos a archivos LAS y podemos remover también picos espurios, etcétera, hacer la unión de diferentes corridas, etcétera. Entonces queda una base de datos de pozos mejorada, corregida y aparte también a unos pozos seleccionados hacemos lo que es el análisis post-perforación o post-drill, como se diría en inglés. Aquí vemos un ejemplo de un pozo con su interpretación litológica desplegada en la sísmica con los horizontes principales interpretados para entender cuáles fueron los elementos del sistema petrolero que funcionaron o no funcionaron. Hacemos un resumen de los objetivos del pozo, de los resultados, junto con, en este caso, un mapa estructural del basamento, aunque también hacemos mapas del objetivo. Y aquí, por ejemplo, y hacemos un análisis de estos de PI, donde podemos ver los diferentes elementos del sistema petrolero con un código de semáforo, donde verde es bajo riesgo, y tenemos en naranja riesgo mediano y alto riesgo en rojo. Entonces aquí podemos ver que fue la estructura lo que falló. Y al tener estos PIs desplegados en un mapa, podemos ver regionalmente cuáles son los elementos de mayor riesgo. También aquí lo que hicimos fue un reprocesamiento pre-apilamiento en tiempo o pre-stat, como le llaman unas líneas de prueba, y fueron sorprendentes los resultados. En este GIF ustedes pueden ver la animación de antes y después, y espero que puedan ver cómo resalta esta anomalía de amplitud, la cual forma la base del hidrato de metano, que ya ha sido probado y recuperado en el ODP 688 en el año de 1988. Sabemos que está presente en el offshore de Perú y lo podemos utilizar utilizando este diagrama de fase, donde sabemos que hay una cierta temperatura en la cual este hidrato de metano ya no es estable. Podemos calcular la temperatura y hacer un cálculo del gradiente geotérmico. Y aquí fue muy interesante. Tenemos en este ambiente o en precisamente en este, ahora yo voy a decirlo en inglés, en este setting, en este
que tenemos aquí una cuenca forearc o de antepaís, tenemos un gradiente geotérmico muy alto, mucho más alto de lo esperado, pero son excelentes noticias. ¿Por qué? Porque la roca generadora o roca madre se encuentra bajo un sepultamiento no muy grueso, por lo que el riesgo principal se consideraría la madurez de esta roca generadora. Pero ahora que sabemos que el gradiente geotérmico es alto, es de 49 grados centígrados por kilómetro y está apoyado con los mismos resultados por el ODP 688, entonces podemos modelar que esta roca generadora está generando hidrocarburos. Y aquí podemos observar un play que que tiene un gran potencial que se ha probado en el este y oeste de África, que es este sistema híbrido de contornitas y turbiditas. Aquí podemos ver la analogía con estos campos que tienen hasta 80 TCF de gas o 3 billones de barriles en la cuenca de Sergipe en Brasil. Y aquí podemos ver que es un canal básicamente que ha sido limpiado por las contornitas. Entonces, esto es lo que podemos realizar con este tipo de datos mejorados y regionales. Si nos vamos al onshore o a tierra, aquí está una imagen de los datos que ya tenemos rectificados. Y también, como les comentaba, tenemos aproximadamente 60 pozos que estamos haciendo el atlas de pozos. Entonces, de igual manera, les muestro el efecto, el impacto que tiene esta corrección de los datos en ubicación. Por ejemplo, aquí tenemos una línea que estaba volteada y al voltearla vemos cómo cambia la ubicación del pozo. Cuando corregimos, por ejemplo, aquí la ubicación de esta línea, nos dimos cuenta que el pozo aparecía desfasado y al corregir la ubicación ya el pozo se encuentra sobre la estructura. Entonces, alguien que tenga, por ejemplo, estos datos crudos y los cargue en su estación de trabajo podría pensar que el pozo falló porque se perforó fuera de estructura. Ya con los datos corregidos podemos ver que no fue así. Entonces es muy importante. Y aquí en el onshore de Perú, de nuevo, cuando trabajamos en tierra es mucho más complicado por la estática obtener una unión de todos estos datos. Y aquí les muestro que con las diferentes campañas, y pueden ver ustedes la unión de estas diferentes campañas, logramos obtener unos datos unificados en tiempo, fase, amplitud corregida y todos los otros datos corregidos. Y esto nos da una herramienta muy poderosa para poder realizar exploración aquí en el onshore de Perú, donde hay tanto potencial por explorar. Y en el atlas de pozo también aquí podemos ver un ejemplo que es, como les comentaba, es el análisis de los elementos del sistema petrolero y cuáles están funcionando o no con una amarre o correlación con la sección sísmica. Aquí en este caso la estructura se considera el de mayor riesgo porque a nivel basamento, ustedes pueden ver aquí hay una estructura que tiene bastante relieve, pero ya cuando subimos al nivel de objetivo, este relieve queda muy, muy reducido y por lo tanto concluimos al final que aquí probablemente falló por no tener ese cierre estructural, porque otros elementos están presentes, sobre todo la roca generadora o la roca madre, esta roca del Devónico que podemos ver aquí. También este es un ejemplo de la cuenca Madre de Dios, un ejemplo de los datos rectificados. Pueden ver ustedes aquí cómo resalta fuertemente. Aquí está la roca generadora o la roca madre y podemos ver que aquí, a diferencia de Bolivia, donde el Pozo Pando obtuvo un núcleo desde tierra, 3.000 metros de núcleo o de corona continua, donde se vio que esta roca generadora es de clase mundial. Y aquí tenemos estructuras, a diferencia de Bolivia, se ven algunas estructuras en la cuenca Madre de Dios, aparte de que sabemos que hay muchísimo potencial en esta cuenca. Entonces, estos datos están listos para ser interpretados y para obtener el valor a partir de ellos. Y bueno, como otro de los proyectos que estamos trabajando va a ser para apoyar en la ronda de los bloques que se van a ofrecer en la cuenca de Talara.
donde vamos a ofrecer los mismos, más o menos un atlas de pozos, pero es diferente porque en este caso tenemos datos de producción. Entonces vamos a amarrar los pozos principales a la sísmica, vamos a hacer una revisión o un resumen de los pozos que se encuentran en los campos, un análisis petrofísico, un atlas de los campos principales en cada bloque y estadísticas de campo y de datos de producción. Y todos estos datos los vamos a entregar como proyectos listos para cargar en la estación de trabajo. Con eso no van a tener las compañías que estén pensando evaluar aquí, no van a tener más trabajo que hacer más que evaluar. No va a haber trabajo de manejo de datos, lo cual suena como, bueno, como música a mis oídos si yo estuviera trabajando en una compañía así para este momento. Ya en resumen, la última diapositiva, y aquí, si algunos de ustedes tienen su teléfono, pueden tomarle un scan aquí para que puedan visitar nuestra página y puedan obtener más información sobre los datos que ofrecemos en Perú y también un análisis ahí y algún texto de apoyo. Pero en resumen, bueno, ofrecemos los datos rectificados del offshore. Aquí pueden ver la cantidad de kilómetros y kilómetros cuadrados y aproximadamente 40 pozos en el atlas de pozos. En el onshore tenemos de nuevo todos estos datos rectificados con aproximadamente 60 pozos en el atlas de pozo, y en Talara vamos a ofrecer lo que es un apoyo para la evaluación de estos bloques de producción. Y con eso les agradezco mucho, muchas gracias, y cualquier pregunta al final. Muchas gracias, Karina. Ahora damos pase a Javier Martín. Y por favor, las preguntas que tengan lo pueden hacer a través del chat. Adelante, Javier Martín. Hola, buenas tardes, buenos días. Espero que se vea todo bien. Vamos a ponerlo en modo presentación. Bueno, espero que se vea bien. Muchas gracias, Karina. Muchas gracias, Eris, por la presentación. Es un auténtico placer desde Geospec, desde CGG, para colaborar con Perú Petro. La verdad es que es un auténtico honor presentar nuestro proyecto en colaboración con Perú Petro y enseñárselo a la comunidad de exploración, a la comunidad de Oil and Gas. Vamos a ver, yo me llamo Javier, trabajo para CGG en la división de Multiclient New Ventures, y yo voy a ser el encargado de enseñar los resultados con los que ha trabajado el proyecto que ha trabajado Geospec, otra división de CGG, en colaboración con Perú Petro. Este es un proyecto eminentemente de reprocesamiento de datos, de reinterpretación tanto de datos sísmicos como de datos de pozos. Se ha trabajado sobre la sísmica en el margen pacífico peruano, offshore, y lo que se ha hecho ha sido principalmente mejorar los datos sísmicos con el fin de ofrecer las herramientas que todos los exploradores necesitamos para explorar en las cuencas que son menos o que han sido históricamente menos exploradas, potencialmente o principalmente las cuencas del sur de Perú. En base a eso, he dividido la presentación en dos aspectos principales. El primero de ellos va a ser hablar un poco de la sísmica, hablar un poco de cómo Geospec, en colaboración con Perú Petro, ha modificado los datos en relación a su mejora desde las cintas originales o un reprocesamiento post-stack, tanto de la sísmica como de los pozos. Y el siguiente aspecto sobre el que yo querría incidir es cómo esa mejora de los datos ha incidido en el entendimiento de la geología offshore. Y ese es el elemento clave que necesitamos entender. Otra de las preguntas que suscitan estos proyectos, tanto el de Karina como el de los próximos ponentes, va a ser la razón principal por la que estos proyectos de reprocesamiento son importantes y cuál fue el elemento que nos llevó a nosotros a embarcarnos en este tipo de proyectos, o a Geospec a embarcarse en este tipo de proyectos. Bueno, este mapa lo que pretende enseñar es dónde se concentra la prospectividad en el margen peruano. Y podemos observar que la prospectividad está principalmente concentrada en la cuenca de Talara. Vemos la densidad de pozos, los puntitos negros que están en el cuadro arriba a la derecha, y después vemos la densidad de los campos petrolíferos. Yo me pregunto si hay una relación entre la densidad de pozos y la densidad de campos petrolíferos, y en base a toda la geología, todo el conocimiento que se tiene sobre el norte, extrapolar esa información, usarla como análogos para intentar
explorar, para intentar aplicar pues esa geología a las cuencas menos exploradas hasta ahora, que son la de Trujillo, Salaverry, Lima, etcétera. Eso en el caso de que haya análogos potenciales. También puede darse el caso de que sean cuencas individualizadas en el que son los sistemas petroleros que trabajan individualmente en cada una de ellas. Bueno, en ese caso incluso es importante conocerlo. Es importante saber cuáles son los elementos primordiales donde trabajan los sistemas del petróleo en una cuenca y en otra. Y si en las cuencas más al sur, donde no ha habido tradicionalmente tanta exploración, podemos definir sistemas petroleros individualizados en sus propias cuencas con los datos mejorados de los cuales ahora hablaremos. Bueno, al igual que Karina ha comentado en su presentación, nosotros también hemos trabajado con una base de datos de pozos, 30 pozos concretamente, y aquí se observa la distribución de ellos. Todos los que estaban disponibles en el sur, en las cuencas de Trujillo y Salaverry, y principalmente los del norte. Se ha hecho un análisis bioestratigráfico sobre ellos, una revisión bioestratigráfica, y ello nos da un control bastante potente para intentar correlacionar la información que tenemos del norte potencialmente con lo que podríamos extrapolar al sur. O si no, simplemente la bioestratigrafía nos da la datación de la estratigrafía en sí que necesitamos conocer. Sobre los datos sísmicos, esta siguiente imagen da una idea de cuál es la distribución de los volúmenes en 3 dimensiones. Originalmente esos volúmenes tenían sus problemas. Bueno, de hecho ya es un beneficio en sí mismo que tengamos una distribución tan, digamos, homogeneizada o tan regional de ciertos volúmenes en 3 dimensiones, tanto del norte como del sur, pero se tenía que trabajar sobre ellos. Había que darles consistencia a esa sísmica. Había que hacer un regrid, que eso es lo que se hizo desde Geospec, para que cuando se trabajase con un volumen en 3 dimensiones adquirido con unos determinados procesos o en una determinada edad, no hubiese ningún problema cuando tú saltases a otro volumen y tuvieses que trabajar con ese. Estoy hablando de cambios de amplitud, de cambios de fase, de cambios de polaridad. Entonces, lo que se ofrece es una consistencia en todos los datos sobre los que Geospec ha trabajado. En relación a eso, también quería mencionar que desde Geospec se ha dado especial énfasis en las líneas, en los 2D surveys, en estas líneas rojas que se pueden observar ahora, porque se ha hecho un reprocesamiento desde las cintas originales, PSTM y PSDM. Entonces ofrecemos los datos tanto en tiempo como en profundidad. Y estoy seguro que ustedes apreciarán cuál es el beneficio tanto del análisis de la sísmica en 2 dimensiones, en tiempo como en profundidad. Entonces, en base a lo que yo estoy enseñando ahora en esta diapositiva, tenemos el control geológico primario proveniente de los pozos, tenemos la resolución de los datos o de los volúmenes en 3 dimensiones y el carácter regional que nos da la sísmica en 2 dimensiones. Y por último, querría mencionar, bueno, pues el relleno donde los PSTM, donde el reprocesamiento PSTM y PSDM dejaba algunos huecos entre los volúmenes en 3 dimensiones, el TIE con los pozos y la sísmica esta, pues se ha hecho un relleno con 64.000 kilómetros de mejora de datos sísmicos en 2 dimensiones, teniendo particular énfasis en el acondicionamiento de esos datos. Entonces, lo que se ofrece desde Geospec es un paquete completo, homogeneizado, en el que bueno, las compañías, por ejemplo, que usasen esos datos, ya lo único que tendrían que hacer es pues, cargarlos en su plataforma y ponerse a interpretar con ellos, porque la garantía sobre que están todos balanceados con los parámetros similares de amplitud, la fase y las polaridades es un beneficio bastante importante, sobre todo después con el análisis bioestratigráfico proveniente de los pozos. Bueno, vamos a hablar un poco sobre los datos en sí mismo. Esto es un ejemplo de los datos reprocesados desde las cintas originales en tiempo. O sea, arriba pueden observar arriba pueden observar, lo tengo el láser, bueno, dejémoslo. Arriba, en la imagen de arriba pueden observar cuáles son los datos originales, cuál es la resolución de los datos originales, mientras abajo están los datos reprocesados en tiempo. En este sentido, se tomó especial hincapié en trabajar sobre el de múltiple, sobre los múltiples que se pueden observar relacionados con el lecho de base. Aquí se puede observar un múltiple que incide inevitablemente sobre los primarios. Entonces, eso lo tenemos que atenuar, tanto los múltiples en shallow multiples como los que vienen un poco más desde la profundidad,
como se observa en este. Atenuando esos múltiples, lo que conseguimos es una mejora de las velocidades y una imagen en profundidad muchísimo más robusta. No intercede con los primarios. En paralelo a ello, también trabajamos con los ghost. Entonces, eso también dio una serie de beneficios, produciendo un ancho de banda mucho más robusto, sobre todo en las bajas frecuencias, creando que los bubble effects, las sombras que quedaban debajo de los reflectores no fuesen tan evidentes, y da una resolución, como he dicho, que incide particularmente sobre las bajas, el ancho de banda incide sobre las bajas frecuencias, o quedaba más atenuada o más corregida sobre las bajas frecuencias, da una resolución mayor en profundidad. Entonces, el beneficio de aplicar un workflow de procesamiento en ese sentido es bastante evidente en los datos que estamos observando. Tanto en las fallas, que en las imágenes originales no éramos capaces de percibir, en las imágenes ya de PSTM ya es mucho más evidente los planos de falla, y después el filtrado en sí mismo de los datos sísmicos ofrecen un beneficio muchísimo más robusto. Arriba ahora he filtrado o he cambiado a los datos en profundidad, con lo que estamos en disposición de mapear o de crear mapas estructurales, pero con la morfología original, que eso es lo que nos interesa. Entonces, las dos partes tienen su beneficio, un análisis en tiempo y un análisis en profundidad. Nosotros ofrecemos los dos paquetes corregidos, mejorados, reprocesados. Otro ejemplo, esta es la línea sísmica original, para que vean ustedes cómo se ha trabajado sobre el ruido de base, particularmente en profundidad. Línea original, línea en tiempo corregida. Entonces es muy evidente el filtrado del ruido. Incluso en las partes más superficiales también las secuencias son mucho más evidentes, y se está en disposición de entender cuáles son, por ejemplo, los palmeamientos deposicionales o cuál han sido la distribución de las facies clave que podríamos considerar que trabajasen como reservorio o como roca madre. Bueno, eso desde el punto de vista del reprocesamiento con las cintas originales. La siguiente imagen es la mejora de los datos sísmicos post-stack. Entonces se trabajó sobre, yo creo que Karina lo ha dicho muy bien en su anterior presentación, hubo una serie de problemas originales cuando recibimos esos datos, particularmente entender pues los headers, entender los navigation, los archivos de navegación, entender las coordenadas. Hubo un trabajo bastante intenso intentando corregir todos esos parámetros. Ahora estas líneas sísmicas están recorregidas, están reposicionadas en su lugar, o en el lugar que debería, y en base a eso después se ha hecho una mejora, pues un balanceo en las amplitudes, un balanceo en las fases también. Se ha tenido en cuenta los cambios de polaridad. Tened en cuenta que hemos recibido surveys o más de 20 surveys con edades pues muy diferentes y con parámetros de adquisición muy diferentes. Entonces, el trabajo de balanceamiento, el trabajo de unificación y de homogeneización de todos ellos es fundamental. Sobre los datos en 3 dimensiones, el principal elemento que encontramos fue que cada uno de ellos, claro, tenía una orientación determinada, tenía un azimut determinado, y eran muchos volúmenes con un grid diferente entre ellos, y era imposible pues saltar de uno a otro sin crear las confusiones propias de los cambios de fase, de los saltos que podría haber debido a los huecos, etc. Entonces, en base a eso, se consideró importante crear 2 grillas que unificasen los volúmenes en 3 dimensiones del norte, como ustedes pueden observar en la imagen de la derecha, y la otra grilla que unificase los volúmenes del sur. ¿Qué conseguimos con eso? Pues conseguimos, como he comentado antes, balancear las amplitudes, crear pues una consistencia, una homogeneización en los datos sísmicos, y después estar en disposición de abrir una línea sísmica y que pasen a través de diferentes volúmenes sin necesidad de hacer pues líneas arbitrarias, etc. Entonces, se ha hecho un regrid, se ha hecho un reposicionamiento de todos esos volúmenes, y ahora se ofrecen en 2 grillas listas para trabajar con ellas, la verdad, de la forma mucho más optimizada. Por último, los pozos, ustedes ven la distribución, se ha parado, ha desaparecido la presentación. Sí. Share screen window is closed.
Un momentito, por favor. Bueno, no sé por qué la presentación ha desaparecido y voy a abrirla, disculpen, otra vez desde el archivo original. Aquí la tenemos. Y vamos a compartir otra vez. Espero que no haya causado ningún inconveniente. Y recapitulemos por dónde íbamos. Bueno, estamos hablando de los pozos. Ustedes en el centro verán el mapa con la distribución de los pozos, sobre todo en el norte. Muy importante, todo el sistema de calidad que se ha aplicado sobre estos pozos. Se ha trabajado sobre las diagrafías, de-spiking, etcétera. Se ha creado sintéticos donde las diagrafías no llegaban. Se ha trabajado sobre la petrofísica para entender la porosidad y la permeabilidad donde se permitía. Y sobre todo, pues se ha trabajado en estos pozos más en las cuencas del sur para entender un poco los posibles análogos, los posibles elementos en común que podrían tener con las cuencas prospectivas del norte o no, pero para entender las facies más importantes que podrían actuar como reservorio o potencialmente como roca madre. Bueno, vamos a ver, espero que vaya todo bien. Vamos a pasar... Bueno, hemos hablado un poco de la sísmica, ahora les quería comentar qué relación ha tenido, cuál ha sido el impacto geológico que ha tenido la mejora de los datos sísmicos y los datos de pozos sobre el entendimiento de la geología en las cuencas, sobre todo en las cuencas menos exploradas. Entonces, nosotros determinamos que la exploración a lo mejor en el sur ha estado influenciada, o la falta de exploración en el sur ha estado influenciada por la falta de datos sísmicos y de datos de calidad. Entonces, los pozos que se perforaron hasta 1999 se perforaron en base a datos sísmicos en 2 dimensiones con una calidad determinada. Ahora lo que hemos hecho ha sido llevar esa calidad a los estándares actuales, con lo que, y encima, bueno, pues teniendo coberturas en 3 dimensiones. Entonces, hay un beneficio notorio en ofrecer esta sísmica y estos pozos en cuencas que no han sido exploradas. Otro beneficio del que podríamos resaltar es que con estos datos sísmicos reprocesados con técnicas actuales se pueden aplicar pues técnicas mucho más sofisticadas de análisis de datos. Les doy 2 ejemplos. Hemos trabajado con Paleoscan para entender un poco la morfología de la cuenca, la morfología de los horizontes que habíamos interpretado. Hemos hecho algunos análisis o algunas extracciones de amplitud. Entonces, ahora estamos en disposición de ver cuál es la estructura de estas cuencas e incluso los canales, que evidentemente no eran tan evidentes con los datos originales. Tenemos otro ejemplo en este valle gigante de Pliocleistocénico, donde se ha hecho una descomposición espectral y los canales pues van en su forma longitudinal siguiendo la morfología del canal. Entonces, todo esto necesitas, bueno, estos canales están bajo la resolución sísmica. Se han hecho una descomposición espectral para sacarlos, pero la resolución en sí misma, tanto vertical como lateral, es fundamental para poder aplicar estas técnicas de análisis de atributos o de análisis de IVO. Otro ejemplo, por ejemplo, que les podría dar, esta distribución de amplitudes, cómo corta de forma muy abrupta sobre estas fallas. Entonces, todo eso nos lleva a pensar o nos lleva a suscitar las preguntas que necesitamos hacernos para entender el análisis del petróleo. Esta imagen es interesante para ver, a la izquierda ustedes tienen los datos originales en 3 dimensiones, a la derecha ustedes tienen los datos en 2 dimensiones reprocesados. Entonces, los volúmenes en 3 dimensiones nos dan el carácter, nos dan la resolución, pero en lugares muy localizados. Lo que nosotros necesitamos para hacer exploración a nivel regional es líneas sísmicas que nos den precisamente esa escala regional. Quería poner de manifiesto que cuando saltamos de los volúmenes en 3 dimensiones a los volúmenes en 2 dimensiones, la resolución de los reflectores no cambia, no varía. Se ha corregido, como había comentado antes la fase, se ha corregido la amplitud, se han balanceado los datos para que seamos capaces de saltar de unos volúmenes a otros sin perder la calidad en la interpretación. ¿Qué pasa con la exploración, particularmente en las cuencas del sur? Creo que Karina había mencionado antes que el sur respecto al norte tenía una diferencia principal, que era
level burden, el espesor de sedimentos que había por encima del basamento. Si en el sur se aprecia que hay menos espesor de sedimentos respecto al norte, pero lo que no se había visto hasta ahora es que pueden haber cuencas de epocentros desarrollados muy localizados, a lo mejor debido a movimientos transtensionales, como podría ser este perfectamente. Entonces, si nosotros consideramos que ha habido unas inconformidades pleistocénicas aquí que han erosionado todo el sedimento, entonces a lo mejor no estamos en disposición para entender que hay roca madre que podría trabajar en este intervalo. Pero si nosotros pensamos que hay unos depocentros que ahora podemos que podemos iluminar con la sísmica nueva, podemos determinar que podría haber roca madre cretácica, podrían haber sedimentos cretácicos acumulados en estos depocentros, y este no es el único, hay algunos otros más, y podría haber sistemas petroleros localizados en diferentes partes de la cuenca. Eso es otro de los elementos por los que es fundamental tener una sísmica de calidad cuando hacemos nuestra exploración a nivel regional. Voy a acabar muy rápido, solo quedan dos o tres diapositivas. Otro elemento sobre el que querría incidir es el análisis bioestratigráfico que hemos hecho sobre los pozos. Los clientes nos enviaron enviaron a Geospec una serie de topes, una serie de formaciones que no estaban, digamos, detalladas, que tenían algunos problemas, digamos, de posicionamiento. ¿Okay? Los análisis bioestratigráficos han permitido, por nuestros expertos, han permitido biozonar esos pozos de una manera diferente, y ahora la correlación entre pozos está mucho más clara. Eso es un elemento que yo querría dejar constancia de ello, y sobre todo la petrofísica que se ha hecho con esos pozos, no solo en los intervalos clave, sino todo a lo largo de los pozos en los que era posible, nos da una idea primaria de cómo son las condiciones geológicas de las facies, no solo de las facies que podrían ser la clave, sino de todo el pozo desde arriba hasta abajo. Bueno, dos diapositivas más, perdón. ¿Cuáles son las evidencias que nosotros podríamos, de las que podríamos hablar para determinar que tenemos prospectividad o que potencialmente habría prospectividad en las cuencas del sur? Bueno, indudablemente se han hecho estudios onshore, aguas adentro, sobre afloramientos donde se ha recuperado roca madre, tanto en el Cretácico como en el Jurásico. Y este es un ejemplo de ello. Las estrellas aquí han coleccionado, han sacado pues test samples de roca madre en outcrops onshore. Bueno, antes había mencionado que esos depocentros podrían preservar rocas más antiguas que las miocénicas, que las terciarias. Entonces, si por un lado tenemos roca madre recuperada muy cerca de esos depocentros, podríamos determinar eventualmente o podríamos concluir que potencialmente podría haber preservación de roca madre en esos depocentros. Otra evidencia sobre el potencial prospectivo de las cuencas del sur, ya no hablo sobre el norte, que es evidente, de las cuencas del sur, bueno, son las propias señales sísmicas que nos da el análisis de la sísmica. Aquí tenemos una chimenea de gas bastante evidente que incide sobre la sísmica, bueno, rompe un poco la frecuencia de la señal aquí, hace un pull-down effect. Entonces es bastante evidente. Hay algunas amplitudes que cambian abruptamente, que se cierran muy abruptamente sobre este plano de falla, y bueno, los pockmarks que hemos observado en el lecho marino. Karina había mencionado algo sobre los gases hidratados. Nosotros también hemos localizado un gas hidratado a este nivel. Entonces, todo eso son indicios de pensar que hay un sistema petrolero que podría trabajar en estas cuencas. Lo único que hay que hacer es ir, explorarlo, coger los datos mejorados y trabajar sobre ello. Bueno, las conclusiones, perdón si me he extendido un poco más del tiempo, las conclusiones son que Geospec ha hecho un trabajo en colaboración con Perú Petrol desde el 2019 ímprobo a la hora de mejorar los datos, a la hora de ofrecer las herramientas que todos los exploradores necesitamos para para manejar el riesgo sobre la exploración en las cuencas del sur. Tenemos una cobertura muy buena, muy homogeneizada, con los datos en 3 dimensiones, con los datos en 2 dimensiones, en tiempo y en profundidad, y con los datos de pozos. Revisados, reanalizados, recalibrados, todo ello en un paquete consistente, con lo que somos muy optimistas que podría beneficiar a la exploración en las cuencas más del sur.
Y bueno, poco más me queda decir. Lo único que si algún compañero, algún colega de la industria le interesa conocer un poco más en detalle, que se ponga en contacto con nosotros y estaremos muy contentos de hablar sobre las presentaciones, sobre qué más podíamos hacer o sobre lo que tenemos en Geospec. Muchísimas gracias por su atención. Doy por acabado. Muchas gracias, Javier. Bueno, ahora vamos a pasar con Adriana Sola. Por favor, Adriana, ¿puedes compartir tu presentación? Muchas gracias. Sí, gracias. A ver si se puede ver. ¿La pueden ver? Sí. Perfecto. Pues muchas gracias. Buenos días y buenas tardes a todo el mundo. Hoy les voy a presentar el proyecto regional que PGS ha desarrollado en Perú hace 1 año y medio que empezamos, ya justo acabamos de terminar. Empezaré con una introducción muy breve en qué es un proyecto regional, el concepto y qué podemos sacar de ello. Y empezaré con un ejemplo que tenemos en Australia y luego pasaré a esta parte en Perú, donde explicaré los trabajos que hemos hecho y dar un poco más de énfasis en la parte de los pozos que hemos hecho con RockAvio. Primeramente, empiezo ilustrando un cuadrado muy pequeñito de unos 500 kilómetros cuadrados en el medio del nowhere, como dirían. Tenemos un post-stamp, un sello pequeño. Si lo unimos con sus vecinos, en Australia es el que llama el ranking field. Si lo unimos con otros estudios contiguos que se pueden fusionar, ¿qué pasa? Pues ya empezamos a ver una tendencia regional. Si continuamos uniéndolos más, consiguiendo ya una imagen de 15.000 kilómetros cuadrados, ya tenemos la subcuenca de Dampier. Y si continuamos adicionando los datos públicos, encontramos pues 50.000 kilómetros cuadrados de un volumen de datos 3D contiguos que nos da la visión del subsuelo. Con esto quiero decir que hemos producido megasorbes, esto es como lo llamamos, son 3Ds datos públicos de los gobiernos y en PGS los hemos hecho en todo el mundo. Los megasorbes permiten una evaluación de cuencas en un contexto 3D regional, incluyendo la visualización de los diferentes plays y rutas de migración a gran escala. Y son unos mecanismos para poder hacer una exploración e identificar las oportunidades. Estos productos se encuentran directamente disponibles para trabajar en las computadoras y normalmente lo que hacemos una interpretación regional de diferentes niveles y también incluyendo todos los elementos estructurales. Siguiente. Hemos hecho un ejercicio similar, un proyecto que ha abarcado los datos del Banco de Datos de Perú Petro. Hemos conseguido 42 campañas. Cuando no hay 2D, las hemos unido con 2D. Hemos hecho este calibrado y fusión con tiempo, fase y amplitud de una manera similar como los otros ponentes han mencionado. Tuvimos también algunos challenges para poder trabajar los datos y corregirlos. Después lo que hemos hecho es combinar estos estudios. Empezamos desde un estudio del 2013 como plantilla de la cuadrícula, del puzzle, que lo pusimos todos en una cuadrícula común y después hemos ido haciendo la fusión uno a uno. La naturaleza regional permite una exploración más completa
de los desarrollos tectónicos y de cuencas, lo que lleva a una mayor comprensión de todos los sistemas petrolíferos existentes y potenciales. Este megasurvey cubre tanto los descubrimientos existentes como las oportunidades de licenciamiento en bloques abiertos. Lo que hemos hecho en este proyecto en Perú, diferente de los que hemos hecho anteriormente en otras partes del mundo, es que a partir de la interpretación regional hemos construido un modelo de velocidades utilizando 22 pozos y luego hemos creado un volumen de profundidad. En adición de esto, y voy a concentrarme un poco más al medio de la presentación, hemos hecho un atlas de rock EBO, calibrando las ondas de cizalla con la sísmica. A continuación, en esta lámina pueden ver una sección del Master Survey, el de 2013, con una fusión con la línea de 2D. Como se ven, no es todo, se ve todo cosido y sin diferencias entre las dos campañas. En el ejemplo siguiente es en la zona más al norte, en Talara, y este es una sección norte-sur que intersecciona tres campañas anteriores. Como se ve, la fusión es perfecta y no se ve alteración cuando se salta de una campaña a la otra. Como he dicho, aparte del paquete que comprende el Megasurvey en Perú, es la interpretación regional de todo el volumen sísmico. Este es un ejemplo de una línea que va a través de Salaberry y Trujillo y he hecho justo con la animación la interpretación que se puede seguir continua a través de toda la cuesta de afuera. Seguidamente voy a concentrarme un poco en el trabajo que hemos hecho con el software que le llamamos Rock EBO. Este es el flujo de trabajo generalizado para generar un atlas interactivo de física de rocas. El punto de partida es una interpretación petrofísica de alta calidad y esto es necesario ya que el diagnóstico de física de rocas utilizará la descripción mineralógica para construir y respetar las propiedades elásticas de las rocas. Una vez construido este modelo, es posible pasar a la parte interactiva real, donde se pueden realizar cientos de perturbaciones al yacimiento utilizando el modelo y podemos observar el impacto de los registros elásticos y la sísmica en tiempo real. Para hacer este proyecto de Rock EBO, recuperamos 11 pozos, eran a partir de 1990, que tenían ondas de cizalla, los BPBS. Como que pueden, de los 11 registros, nada más 7 de ellos representaban los logs que necesitábamos. A continuación, esto es una sección de la zona que va cruzando el pozo de San Pedro. Como ven, es a través de un estudio 3D. Se utilizan registros de pozo y una interpretación petrofísica precisa. Es posible derivar entonces los modelos de física de rocas que pueden explicar las relaciones en el escenario geológico in situ y los registros elásticos como el BP, BS y la densidad. Por esto necesitábamos pozos que fuesen modernos con este tipo de información. Una vez calibrada la respuesta in situ, estos modelos de física de rocas
se pueden usar a predecir como los cambios en las propiedades del yacimiento, así también como la mineralogía y la porosidad y las propiedades del fluido. Estos pueden afectar la respuesta en los registros elásticos. Al poder integrar esta capacidad para la predicción de respuesta elástica, más la generación de la sísmica sintética en un atlas interactivo de física de rocas, se puede explorar en tiempo real cuál sería la respuesta elástica y sísmica de un escenario geológico en particular. Entonces, podemos usar estos modelos para comenzar a explorar escenarios hipotéticos. Por ejemplo, supongamos que quisiésemos identificar cuál sería la respuesta elástica y sísmica que deberíamos esperar si nos alejamos, por ejemplo, de este Pozo San Pedro hacia más, nos alejamos hacia más de la línea de costa. Nuestro modelo geológico dice que si nos alejamos de la fuente tenemos un deterioro en la selección del tamaño de grano, por ejemplo, y probablemente podría ser debido a cambios en la energía del agente de transporte. En este ejemplo del mismo pozo vamos a ver que hay un deterioro en la clasificación que puede venir en forma de, por ejemplo, más contenido en la arcilla de la roca. Por lo que con la herramienta interactiva podemos agregar mineral de arcilla a la matriz a expensas del cuarzo. Voy a poner aquí la parte interactiva. Se empieza con la evolución petrofísica in situ y luego se aumenta el contenido de arcilla, por ejemplo, con un 10%, como pueden ver aquí en el panel de arriba a mano izquierda. Si aumentamos un 10% de arcilla, quiere decir que hemos de reducir el contenido del cuarzo en la misma cantidad. En las diagramas de cruce hemos puesto en el gráfico no solo la respuesta in situ, sino modelamos la respuesta asumiendo diferentes escenarios de saturación de fluidos. Y esto ayuda a comprender si incluso en condiciones in situ se pueden observar la discriminación de fluidos. En color negro, como pueden ver aquí en las gráficas, se representan las condiciones in situ. El azul es el 100% húmedo, el verde es el 80%, como se ve aquí especificado en la lámina. El verde es el 80% de saturación de aceite y el rojo es el 80% de saturación de gas. Al aumentar la arcilla, produce un pequeño cambio en la respuesta elástica. La roca se vuelve más blanda. Hay una pequeña caída en la impedancia acústica y un aumento de la ración de BPBS. Y este cambio es muy pequeño, de hecho. Si comparamos la respuesta de amplitud respecto al ángulo o el AVA, podemos ver que hay un pequeño aumento en la discriminación del fluido. No es muy significativo y nuestra respuesta en el gráfico de intersección y el gradiente sigue teniendo una clase 1 fuerte. Este es un programa que tenemos en PGS. Como he dicho, este Rock EBIO Atlas es una nueva incorporación en el paquete del Megasurvey. Y finalmente, como conclusiones, tenemos que el Megasurvey de PGS nos da información referente a todas las campañas existentes en Perú, puestas de una manera, en una plataforma continua que revela entornos deposicionales desde aguas poco profundas hasta aguas más profundas, y también lo combinamos con una interpretación regional de diferentes marcadores que se complementa con el Atlas de Física de Rocas. Y como previamente los ponentes han presentado, tenemos esta facilidad de darlos directamente a una estación de trabajo, si la gente ya puede empezar a trabajar directamente sin tener que
pasar mucho tiempo haciendo el arreglo de los datos. El Megasurvey nos permite entender relaciones complejas entre la estructura y la disposición de facies dentro de las cuencas. Y quería mencionar que este estudio nos ha llevado a la identificación de zonas para una adquisición nueva de datos. En algunos sitios se considera 2D, en otros sitios hemos identificado otras áreas para llevar los buques que tenemos de PGS para hacer la adquisición de nuevos datos. Y aquí terminé la presentación. Les agradezco mucho su atención. Eris, tienes que ponerte Ay, activar. perdón. Eso es. Sí, perdón. Sí, muchas gracias, Adriana. Ahora vamos a terminar el evento con la exposición de Félix. Félix, por favor, puedes empezar a compartir tu presentación. Por favor, dejas prendida tu cámara. Sí. Ok, bueno, buenos días a todos, o buenas tardes. Mi nombre es Félix Díaz y soy intérprete sísmico que trabaja en IOS Geofísica. Muchas gracias a Perú Petro por darnos la oportunidad de presentar este trabajo y muchas gracias a ustedes por permitirme presentárselo. Hoy... Félix, ¿sí? Si lo puedes poner por favor en modo presentación, que lo vemos todavía con... Ok, ahora. Sí. Espérate. Ok, ahora sí, ¿no? Ok, el trabajo de hoy se llama Perú Spam y la evaluación costa afuera. Esto es un trabajo que se hizo, la adquisición se realizó en el año 2015, son levantamientos de línea 2D a nivel regional, que en el área del cual vamos a hablar desde el año 1993 no se hacía un levantamiento sísmico de esta escala. La presentación de hoy la vamos a dividir en tres partes. La primera es dando una introducción a la geología del área. La segunda es mostrando qué es Perú Spam y qué evidencias de hidrocarburos hay en la zona y qué tipo de play podemos encontrar. Y el final va a ser un ejercicio que se hizo para analizar el sistema petrolero en una cuenca de estas áreas donde vamos a hablar ahorita. La costa afuera de Perú consiste de una serie de cuencas de tipo de antepaís. Estas fueron formadas principalmente debido a la subducción de la placa de Nazca por debajo de la placa suramericana. Esta zona, cuando uno habla de subducción, es un área de destrucción de material y suena hasta contradictorio que podamos encontrar este tipo de yacimientos en este tipo de áreas. Pero si vemos el mapa que está en la parte inferior derecha, podemos ver que se encuentran este tipo de región geológica, tanto en Alaska, que es una zona productora de petróleo y gas, en California, y en el mismo Perú vamos a encontrar un ejemplo que es el campo Talara. También tenemos estas cuencas en Indonesia. Son cuencas bastante prolíficas. Ya que hablamos de Talara, Perú Spam fue grabado al sur de Talara. Talara es el área que está demarcado en rojo y el Perú Spam fueron las líneas 2D que van a abarcar 8 cuencas al sur de Talara. Como mencionaron los panelistas anteriores, Talara va a ser el análogo que vamos a utilizar para analizar las cuencas al sur, ya que los datos que están al sur son muy pobres, son bastante escasos y no se tiene más información
que Talara, que es la cuenca mejor estudiada del offshore peruano. Esta cuenca empezó su producción en 1875 y se han perforado un total de 13.000 pozos, 2.000 de ellos en costa afuera. Una cosa muy importante es que la roca madre se va a encontrar desde el Cretáceo hasta el Oligoceno. Cada uno de estos intervalos contribuyen a la producción de hidrocarburos, a la generación de hidrocarburos en el área. Los reservorios van a estar desde el Paleozoico hasta el Oligoceno. Eso es importante que lo tengan presente. El Paleozoico fracturado produce en Talara, así como también el Cretácico. Ya que hablamos de Perú Span, vamos a mostrar qué es el Perú Span. El Perú Span son líneas regionales, como lo mencioné, en la figura de la cual vamos a hablar hoy, es la que está dibujado en negro, y un futuro Perú Span, que lo vamos a llamar Perú Span 2, es la que es la continuación de estas líneas y va a abarcar Talara, Progreso y Tumbes. Van a llegar hasta cubrir todas las otras cuencas que no fueron abarcadas por Perú Span 1. ¿Cuál es la importancia del Perú Span? Bueno, son líneas que son grabadas utilizando cables de 10 kilómetros de longitud. La longitud de grabación son 18 segundos, lo cual da aproximadamente 40 kilómetros de profundidad. Otra característica es que pasan por todos los pozos que están en el área, lo cual va a garantizar de que tengamos una perfecta correlación entre sísmica pozo. Además, también se usa o se graban adicionalmente datos de gravedad y magnetismo, por lo cual vamos a utilizar estos datos para tener control del mojo y otros reflectores que nos van a ayudar a establecer toda la reconstrucción geológica desde el mojo hacia arriba. ¿Cuál es el objetivo de estos datos? Bueno, primero, mejorar el entendimiento de la arquitectura a nivel de escala, asimismo como mejorar el entendimiento de la estratigrafía y a su vez mejorar también la imagen de todos aquellos plays y campos que están en esta zona, que debido a lo que se ha mencionado por las otras 3 compañías, requieren estar empatando líneas de diferentes levantamientos, diferentes años y diferentes parámetros de adquisición, lo cual cuando se empatan siempre vamos a tener problemas, a menos que se hagan lo que ellos están haciendo, homogeneizar todos los datos. Estas líneas lo que pretende es evitar todos esos pasos y todo está grabado en una sola línea. También se usó ya en el procesamiento una tecnología llamada wideband, la cual hace que es un mejoramiento en la recuperación de la frecuencia, tanto las bajas como las altas. Y además también cuando alguna compañía compra los datos, se le ofrece también la posibilidad de adquirir la interpretación o cualquier otro estudio que uno haya hecho, lo cual le facilitaría a las compañías por lo menos el empuje inicial en el estudio de una cuenca. O sea, ya por lo menos están interpretados los horizontes principales, amarrados a los pozos, y ya después sí, pueden continuar con la evaluación pertinente. Mencioné anteriormente que el Perú Span fue grabado al sur de Talara. Esta acá en rojo son las líneas correspondientes al Perú Span. Las líneas son bastante largas, hay una que tiene casi 1800 kilómetros de longitud. Abarca todas las cuencas que están presentes. Y la profundidad de agua que son grabadas en estas líneas va desde 100 metros hasta 6.000 metros de profundidad. Una cosa que ha hecho que no haya tanta exploración en el área han sido la perforación de 3 pozos desde el año 71 hasta el 99. Estos pozos mostraron hidrocarburos, algunos de ellos, pero
no fueron económicamente viables. Una contribución que va a hacer el Perú Span a esta zona es que al principio se manejaba que solamente se podía encontrar yacimientos en la zona que vamos a llamar por encima de la discordancia hasta el fondo marino. Mediante el análisis de estos datos estamos encontrando de que no es así, sino que podemos expandir el objetivo hasta más abajo de la discordancia y que pudiesen ser sedimentos cretácicos o paleozoicos. En esta lámina se presenta una diferencia que existe entre el Perú Span y cualquier otro tipo de levantamiento que se haya grabado en el área. A la izquierda es la imagen resultante del Perú Span y a la derecha es una línea grabada por una compañía de acuerdo a su área de investigación, pero el Perú Span abarca mucho más datos, son 18 segundos que traducidos a profundidad son 40 kilómetros. Aquí pueden observar todos los elementos geológicos presentes en el área, desde los mojos oceánicos hasta la zona de subducción, la trinchera, el prisma de acreción. Y ahora, esta imagen es la comparación que hay entre los procesamientos que, vamos a decir, original y el procesamiento del Perú Span. Claro, la técnica que estamos usando ahora en procesamiento, todas las compañías son mucho más modernas que la que se usó en el año 93. Pero también vamos a tomar en cuenta de que para el año 93 el concepto de exploración de esta zona nada más iba a involucrar lo que estaba por encima de la discordancia. Por debajo de la discordancia no le prestaban atención. Entonces, esta es una línea del año 93 y esta es una línea del Perú Span. Estamos viendo que hay una mejor resolución en cuanto a los sedimentos que están por encima de la discordancia, una mejor también definición de la discordancia en sí, y aparecen ciertos reflectores por debajo de esta discordancia que en muchos casos van a ser de origen sedimentarios, no de origen ígneo o metamórfico, como es lo que han encontrado los pozos perforados en esta área. Ahora vamos a hablar de cuáles son los indicios de hidrocarburos que están presentes en toda esta zona. En el mapa se muestran en los puntos verdes, son las zonas o las áreas donde están presentes los llamados SIPs, o sea, manchas de petróleo. Podemos ver que están bastante regados y de acuerdo a una publicación dice que esta zona es la segunda a nivel mundial en cuanto a los números de SIPs observados después del Golfo de México. Están presentes en todas las cuencas que están en esta zona del Costa Afuera peruano. A la derecha pueden ver una imagen tomada, esta la tomé de un reporte de Pedro Petro, captada en Trujillo. Los análisis que se le han hecho a estas muestras dicen que pueden ser de origen cretácico, también eoceno y también mioceno. O sea, pueden ser de 3 distintos rocamadres. En cuanto a la sísmica, vemos también que sí hay evidencias de hidrocarburos. Podemos ver, como mencionó Martín, muchas chimeneas de gas. Podemos ver flat spot, chimenea de gas, aquí con su flat spot en el tope. Es muy característico de que estas chimeneas y estos flat spots siempre están asociadas a zonas donde hay fallas. O sea, que está indicando de que el hidrocarburo viene
desde abajo, está migrando desde zonas más profundas. Esta figura, la que tiene la letra C, esta es importante porque próximamente en las siguientes láminas vamos a hablar de esta configuración. Pueden ver que estos reflectores que están por debajo de la discordancia muestran características de ser de origen sedimentario, no de tipo ígneo ni metamórfico, lo cual abre una posibilidad en especial para esta cuenca. En cuanto a los tipos de plays que podamos encontrar, ya Martín mostró una en su presentación, que son los valles incisos, que son bastante dramáticos, muy grandes, y también presentan en algunos de sus casos anomalías de amplitudes. También encontramos en la figura B plays estructurales que pudiesen ser correspondientes al Cretácico o Paleozoico. Tenemos ya en la figura C y D bloques que pudiesen ser bloques eocenos fallados, que pueden representar, tienen también asociado anomalías de amplitudes en muchos casos, lo cual pudiese indicarnos de que estén cargados, tengan hidrocarburos. Y si también vemos en la figura C, vamos a encontrar, por lo menos ¿dónde está el mouse? Donde dice Paleozoico, vemos que hay estructuras que están presentes, están generadas antes de esta discordancia, o sea que hubo una deformación mesozoica primeramente y después vino la discordancia. Cuando se hizo la interpretación, nosotros seguimos las mismas características, las mismas pautas que se habían venido trabajando desde el año 70, pero al momento de hacer los modelos de velocidades, algo no cuadraba. Si asumíamos que por debajo de la discordancia eran rocas ígneas o metamórficas, las velocidades tendrían que ser mucho más rápidas. Pero en este caso las velocidades no eran tan rápidas, eran velocidades de rocas sedimentarias. Entonces, en este caso, vamos a empezar con el ejercicio. Esta es una línea del año 93. Fíjense que se notan muy bien sedimentos en la parte superior de la discordancia, y ya por debajo de la discordancia no se notan, no hay muy buena definición. Eso consideramos que pudiese ser primero por los conceptos geológicos que se manejaban en aquel momento, y también por las herramientas o los algoritmos de procesamiento que eran utilizados. Ya esta es una línea grabada en el 2015 de Perú Span. Pueden ver que por debajo de esta discordancia hay truncaciones, hay bastantes rocas que se están truncando contra la discordancia, y también podemos observar que hay variaciones de las amplitudes, podemos encontrar anomalías de amplitudes que en muchos casos están proveniendo de abajo de esta discordancia. Entonces, agarramos y dijimos, ¿por qué no hacemos un ejercicio de análisis de cuenca para ver qué encontramos? Bueno, esta es la interpretación que estamos utilizando. El Cenozoico, como notamos, es bastante delgado, pero por debajo de esa discordancia vamos a encontrar un Mesozoico no diferenciado, porque no sabemos si es Cretácico o Paleoceno, preferimos llamarlo no diferenciado. El Paleozoico sí está calibrado por los pozos que fueron perforados. Ya vamos a mostrar en la siguiente lámina esa interpretación. Este pozo perforó el basamento, vamos a llamarlo basamento, y encontró rocas metamórficas. Entonces ya sabemos que toda esta zona va a ser roca metamórfica, pero
esta es la zona que estamos encontrando con reflectores que pudiesen ser de origen sedimentario. A la derecha es el mapa que representa lo que sigue la discordancia esta. Bueno, entonces esta sección se la pasamos a la persona que hace análisis de cuenca. Él utilizó un flujo de calor, vamos a decir, bastante conservador, utilizando también los datos que vienen de los pozos ODP, que fueron perforados en 2 campañas en el área, y él cargó y hizo su modelado en MOPA. Entonces, él obtuvimos que en el área que estamos considerando de Mesozoico, se encuentra ahorita en generación, que es la parte amarilla-verde. O sea, toda esta zona está generando hidrocarburos actualmente. Y sí estamos de acuerdo con lo que se había dicho en el pasado, de que toda la parte correspondiente al Cenozoico en esta zona es inmaduro. Es cierto. Lo que está generando hidrocarburos en esta zona es la parte que está del Mesozoico. Este es el diagrama del sistema petrolero para esta zona. O sea, la roca generadora va a estar pudiese ser Triásico hasta el Cretácico, no sabemos porque no hay ningún pozo que lo date. La trampa pudo haber sido formada del Cretáceo y también en parte del Cenozoico. La edad del reservorio, si consideramos que en el Cretácico se formaron trampas, puede ser una trampa en el Cretácico y otra trampa a nivel del Cenozoico. El sello es una de las, vamos a decir, de los riesgos mayores que pudiésemos estar teniendo en esta zona, pero se considera que tantas discordancias, porque no solamente es una discordancia, en esa zona son varias discordancias que están montadas una tras de otra. Vino discordancia, vamos a decir, cretácica, después vino eoceno y mioceno, o sea, hay muchas discordancias que pudiesen estar generando el sello en esa zona. Ok, entonces, ¿cuándo se generó, migró y acumuló? Desde el Paleógeno hasta ahorita en el Cenozoico. O sea que pudiésemos tener bastante condiciones favorables para encontrar yacimientos por debajo de esta zona. Un simple cálculo de cuánto petróleo puede haber en esta área. Bueno, por lo menos el P10 son 29 billones, un P50 202 billones y un P90 606 billones. Esta, ya más o menos ustedes saben cuál cuenca estamos hablando, con el Salaverria. Pero es un área bastante atractiva porque su profundidad de agua es menor de los 200 metros y los objetivos pudiesen alcanzarse con un pozo de 3.000 metros. A manera ya de terminar, cuando nosotros estábamos terminando este trabajo, nosotros estábamos en comunicación constante con Perú Petro y nos proporcionaron una información que dijeron, yo creo que su trabajo va por el camino correcto, porque en Chiclayo estaban perforando un pozo de agua y le salió petróleo. Entonces, al hacer el análisis de esta muestra, resultó que puede ser de origen mesozoico. O sea que nos corrobora lo que estamos planteando. Hablando ya un poquito de lo que viene, sería el Perú Span 2, van a ser 4.400 kilómetros de línea 2D, va a estar empatada al Perú Span 1 y va a pasar por los pozos claves que están perforados en esta zona. De esta manera que podamos tener el amarre suficiente para tener la certeza de que todo va a estar encuadrado dentro de
lo que tener la certeza de que estamos en el camino correcto. Bueno, los objetivos son los mismos objetivos del Perú Spam 1, tener un mejor entendimiento de la estratigrafía y de la estructura, y a la vez también tener certeza de definir los sistemas petroleros del área. Va a estar cubriendo las cuencas de Progreso, Tunde y Talara. Está en planificación y Ion es la única compañía hasta el momento que tiene permiso para adquirir datos en el offshore peruano. Bueno, eso es todo y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Félix. Entonces, en este momento vamos a proceder a hacer algunas preguntas que nos han llegado a través de la ventana de preguntas y respuestas. Por favor, si todavía están abiertos, aquí está abierta la ventana como para que puedan seguir haciendo las preguntas. Yo voy a leer algunas que me han llegado y voy a ir indicando para quién está dirigido. Entonces, empezamos con Karina. Karina, ¿de qué año son los pozos disponibles? ¿Ellos se aplican las distintas correcciones ambientales, ediciones y conversión de unidades de las curvas de registros de pozo? Karina. Sí, es que no se quería activar el micrófono, sí. Sí, no, gracias por la pregunta. Tenemos pozos de todos los años, desde muy antiguos hasta más modernos. Tenemos acceso a todos los pozos que nos proporcionó Perupetro y que se encuentran en el banco de datos. Entonces contamos con el rango completo de edades y sí estamos muy conscientes de que hay diferencias entre los pozos antiguos, los pozos modernos. Para eso tenemos en el equipo también a un geólogo que tiene muchísima experiencia trabajando en Perú, trabajó en varias compañías y es parte de nuestro equipo. Y trabajamos también, Denis Huyen, por cierto, que se encuentra presente hoy vi que estaba presente entre los participantes. Y él nos ayuda mucho a identificar, es importantísimo tener esta experiencia porque siempre estamos en comunicación constante también y muy cercana con Perú Petro y con el equipo de geólogos que también tiene una experiencia excelente y en conjunto con ellos y con la experiencia que tenemos nosotros, identificamos este tipo de situaciones especiales de pozos de diferentes edades y los tratamos de acuerdo a esas condiciones especiales. Entonces, sí tenemos esa consideración y sí estamos conscientes de eso. Gracias. Listo, gracias, Karina. Efectivamente, pues tenemos pozos de todos tipos y por eso es la pregunta, no tenemos pozos muy antiguos. Hay otra pregunta sobre ya el aspecto, a ver, dice acá, ¿cuáles son las complicaciones respecto a la antigüedad de la información, parámetros diversos de adquisición y cambios de tecnologías y equipos utilizados para integrar los datos y obtener confiabilidad? Esto se refiere a la sísmica, ¿no? Sí. Karina, también para ti. ti. Sí, está bien. Sí, no, gracias. Esa es una excelente pregunta porque, bueno, ese es uno de los retos principales que tenemos, es que tenemos todos estos levantamientos, estas diferentes campañas con diferentes parámetros de adquisición, con diferentes tipos de procesamiento, etcétera. Y esto es lo que causa en sí este desfasamiento que existe entre las diferentes campañas. Entonces, en el procesamiento que hemos aplicado, que es la rectificación de datos y es un procesamiento post-apilamiento, post-stack, no es tan crítico porque lo que hacemos, como les mostré, es ubicarlo correctamente, después corregir el tiempo, la fase, la amplitud y ya queda una base de datos homogénea, una base de datos contigua. Cuando se presenta esto como un mayor reto es en el procesamiento preapilamiento, que toma los datos desde los datos de campo y al tratar de unir entonces estas diferentes campañas desde el preapilamiento, ahí puede presentarse un mayor reto. Pero sí, en los datos rectificados no se ven muy afectados por estos diferentes parámetros una vez que ya se encuentra una amplitud, una fase y una corrección en tiempo. Gracias. Adriana,
Ahora vamos a la de Adriana. Estuviste comentando que se han hecho evaluaciones y hay propuestas por parte de PGS de zonas donde adquirir una nueva sísmica 2D o 3D. ¿Nos podrías ampliar esto un poquito? ¿Qué zonas has identificado o, no sé, recomiendas? Ya que han visto, pues, los cuatro aquí han visto, no todo el espectro que hay, ¿no? Sí, a ver, haciendo el trabajo durante un año y medio, uno empieza a conocer la zona y hay identificadas dos zonas. Me parece que la primera son bloques que a lo mejor están puestos ya los permisos, y la otra zona que beneficiaría de 3D es donde se encuentran los bloques actuales de Oxy. Perfecto. Sí. Pero con la zona del SPAN 2 creo que también beneficiaría de tener como si fuera un intercalado con el corriente. Estoy de acuerdo con Félix y la distribución de las líneas que se han diseñado. Bueno, entonces justo ahí en línea con lo que estás comentando y para hacerle la pregunta a Félix. Félix, por aquí nos están preguntando sobre el proyecto 2. Bueno, eso estaba ¿No? ¿Cuándo? Si las previsiones de cuándo. Dale. Eso desde el año pasado se estaba contemplando adquirirlo este año, pero debido a la pandemia, todo se ha retrasado. En realidad será ya después que pase esta contingencia que tenemos ahorita. Pero nuestra idea es grabarlo lo más pronto posible, en lo que se pueda empezar. Perfecto, esa es una muy buena noticia para todos los que están aquí atendiendo esta exposición. Y después aquí hay otra, para continuar con Félix, aquí después voy contigo, Javier. Félix, aquí hay una pregunta de Justo que dice, las dos líneas más al sur del SPAN 1, al sur de Lima, llegan a pasar el trench. ¿Qué tipo de rocas encuentran? ¿Alguna llega a identificar qué rocas hay en la corteza oceánica? Sí se logra pasar el trench. Hay dos líneas que cruzan el trench, bastante muy ilustrativas. Hay un ODP que perforó del otro lado de la corteza y todo lo que encontró fue hemipelágicos, o sea, rocas hemipelágicas y con algunas intrusiones. Eso es lo que hay. No hay nada de sedimento, vamos a decir, de arena ni nada de eso. Puro hemipelágico. Ok. A ver, después acá tenemos otras más. Disculpa, no sé si esa es la minuto. que quiere el señor Justo preguntar, ¿no? ¿Qué tipo de... si es lo que está por encima de la corteza o... Porque aquí dice qué rocas hay en la corteza. O sea, si se refiere a la corteza, sería puro basalto. Ok. Ok, entonces si justo, no sé si justo ahí nos puede escribir si le respondió o no. Aquí hay otra pregunta ya para pasar a Javier. Si podría indicar si existe una correlación aceptable entre la información 2D tomada por ustedes en las cuencas Salaverry y Trujillo con la información obtenida en los 4 pozos exploratorios perforados en las cuencas mencionadas. Pues mira, precisamente ahí me pillas, porque vamos a ver, os lo había comentado desde un principio, este proyecto se ha llevado a cabo desde Geospec, entonces los profesionales de Geospec, esos detalles yo no los conozco, no puedo dar una respuesta clara porque lo que dijese no estaría detallado. Entonces, me temo que no voy a poder responder a eso. Ok. De todas maneras, si hay cualquier consulta adicional, ustedes pueden entrar en contacto directamente con ellos y vamos a decir, y poder profundizar en otra reunión, ¿no? Más técnica y con más detalles. Exactamente.
Así es, así que esto precisamente nos abre a esto, a que nos conozcamos y empecemos a interactuar, ¿no? No, y evidentemente cualquier pregunta que yo no pudiese, probablemente no, yo no estoy en posición de responder las relacionadas con Geospec. Bueno, pueden contactar con ellos directamente y ellos tienen todos los componentes técnicos. Son ellos los que han estado envueltos durante los 2 años anteriores en el proyecto en sí mismo. Entonces ellos conocen los detalles sobre eso. Sí, ok, muchísimas gracias. Después por aquí hay una pregunta general que mencionan las áreas mencionadas son libres o están actualmente operadas por empresas petroleras, ¿no? ¿Y qué porcentajes están adjudicadas? Entonces aquí yo quiero aclarar que sobre el tema de los proyectos multiclientes. Estos proyectos no están asociados a una área en particular, vamos a decir que esté con un contrato o con un convenio. ¿Sí? Esto no tiene relación a ello, es diferente, son convenios, no son contratos. Entonces, por eso es que se permiten o adquirir o reprocesar las líneas regionalmente y que pueden atravesar muchas áreas y muchos lotes. Así que eso es uno de los beneficios de tener estos convenios multiclientes. Y después me preguntan por ahí cuál es la diferencia entre ellos. Si bien ustedes han visto que la mayoría ha trabajado más de 18.000 kilómetros cuadrados en el 2D, más de 15.000 kilómetros cuadrados, perdón, en el 3D, cada uno ha aplicado su know-how, esa es la principal diferencia, cada uno ha seleccionado determinadas líneas, determinados procesos o metodologías, me parece que Javier mostró unos, no recuerdo si fue Adriana también que mostró sus procesos, entonces cada uno ha aplicado su know-how y sus propios procesos. Cada uno ha seleccionado las líneas más convenientes para interpretarlos y también así los pozos, ¿no? Entonces, vamos a decir, pero la fuente, el dato de origen es el mismo prácticamente para todos. Y después, a ver, acá había algunas, no sé si hay algunas otras preguntas que ustedes vayan viendo y puedan identificar, a ver los estudios. Aquí hay otros comentarios, dice, los estudios multidisciplinarios presentados están muy interesantes. En esta etapa se encuentra la combinación de los resultados y esta información podría acelerar la atracción de los inversionistas. Bueno, es un comentario, en realidad no es una pregunta, pero efectivamente esto es lo que buscan los proyectos multiclientes, de que no solamente mejoren los datos, sino hay un análisis, una evaluación detrás de ello, y precisamente aceleraría, vamos a decir, acortarían los tiempos desde estudios o a tiempos de análisis, ¿no? Y claro, porque vienen con un valor añadido. Por ejemplo, es lo que comentaba Félix, que también pueden proveer las interpretaciones o evaluaciones que ya han hecho, ¿no? Y los plays que han identificado, por ejemplo, ¿no? Así también mostró, me parece Javier con los valles incisos, y si no me equivoco también todos, ¿no? Karina mostró las zonas de las turbiditas o las contornitas que han identificado. Entonces sí hay, o sea, esto de acá no solamente ha mejorado los datos, no solamente ha homogeneizado 2D, 3D, hay procesamientos, sino también hay interpretaciones a nivel regional y todos han usado los mismos datos, las mismas fuentes, han verificado, vamos a decir, que sea todo consistente, y bueno, y estos son los resultados que están mostrando, ¿no? Se han identificado mucho potencial, es posible hacer una exploración regional, se han visto muchos plays estructurales, tenemos ambientes como los que hemos mencionado, así que creo que la mirada alentadora que pusimos de título en este evento es precisamente porque nosotros como Perpetuo y como empresas multiclientes han identificado estas oportunidades, ¿no? Y creemos que efectivamente el hecho de que ustedes vean esto de aquí va a hacer que haya una mirada diferente y se vuelva atractivo, ¿no?
Así que, bueno, no sé si alguien más tiene alguna pregunta aquí en la ventana sobre estas presentaciones. Me parece que creo que hemos cubierto la mayoría de ellas. Yo quería comentar, Eris, sobre lo que has dicho, es que tienes toda la razón. O sea, el primer elemento y el más fundamental es ofrecer los mecanismos que las empresas de exploración necesitan para hacer su propia exploración. Nosotros, en cuestión de interpretación geológica, interpretación sísmica, llegamos hasta cierto nivel, porque tenemos muy presente que son las propias compañías las que ellos desarrollan sus propios mecanismos de exploración. O sea, nosotros no queremos influir y tenemos la visión desde el punto de vista mucho más objetivo. Simplemente estamos ahí, enseñamos lo que tenemos, hemos hecho el mejor trabajo con nuestros colegas de los diferentes panelistas, pero el elemento importante es ofrecer las herramientas que nuestros compañeros de exploración necesitan. Y yo creo que lo hemos conseguido desde todos los ámbitos, con la sísmica en 3 dimensiones, con la sísmica en 2 dimensiones y sobre todo con los pozos, que es fundamental. O sea, el entendimiento que tenemos, el entendimiento que tenemos de la geología del norte y la extrapolación que podemos darle al sur, o si no, simplemente sacando los sistemas petroleros del sur, los propiamente del sur, yo creo que en fin, es un buen punto de partida para incentivar a las compañías que se acercasen a preguntar a nosotros, a los diferentes colegas que estamos aquí hoy. Ujú. No sé si alguien quiere hacer algún comentario adicional. Karina, Diana, Félix. Y no, estoy totalmente de acuerdo. Lo que nosotros hacemos en estos casos es precisamente una mejora de datos, y con esa mejora de datos logramos identificar algo nuevo y lo comunicamos, ¿no? Pero llegamos hasta ese punto, estoy completamente de acuerdo. No podemos llegar al punto de, bueno, aquí se va, les recomendamos que aquí perforen un pozo, porque como dice Javier, cada compañía lo va a hacer a su manera y van a hacer su interpretación. Pero lo que sí pueden estar seguros es que van a recibir un conjunto de datos que está mejorado y que les permite realizar esta evaluación con mucho más confianza, mucho más certidumbre. Y por nuestra parte les ofrecemos ciertos puntos de vista o ciertas observaciones que podemos hacer, que son nuevas en base a ese mejoramiento de los datos. Entonces, eso es lo que les podemos ofrecer, y aparte, bueno, son unos datos que ya están organizados, ya están listos para su interpretación, no se tiene que hacer nada con respecto al manejo de la base de datos, que muchas veces es verdaderamente muy, muy difícil, muy costoso, muy tardado, y no vale la pena, desde mi punto de vista, para una compañía que lo haga, que mejor pase el tiempo en la evaluación y en identificar, para cortar el ciclo de exploración, ¿no? Eso ofrecemos, un recorte en el ciclo de exploración. Uh-huh. Yo por aquí tengo algunas otras preguntas que han estado llegando ahora mientras ustedes estaban hablando. Por ejemplo, aquí, si bien, vamos a decir, estos proyectos multiclientes que hemos presentado están focalizados en el offshore, aquí hay unas preguntas sobre el tablazo en Talara. Yo no, o sea, vamos a decir, este tema en particular, este problema en particular no se ha tocado en este seminario, pero vamos a proponer hacer algo similar quizás para ver esta problemática, pero les dejo aquí por si alguien tuviera un comentario. ¿Cómo debería efectuarse un spec study en el onshore talareño? ¿Se requiere acuerdo previo con los operadores? No, perdón, eso es para Perú Petro, ¿no? Sí, no, acá están hablando sobre un estudio especulativo, me parece que es la pregunta acá, son estudios especulativos, ¿no? Esos son ya otros tipos de convenios que son diferentes, eso es diferente. El convenio especulativo antes se llamaban así, si no me equivoco, ¿verdad? Y ahora son convenios, le llamamos convenios multiclientes. Es simplemente acercarse a Perú Petro y establecer las condiciones del
del convenio, que es tal como lo hemos hecho con todos los que están aquí presentes, ¿no? A ver, después hay otra pregunta que dice, ¿su banco de datos tiene homologadas las coordenadas en los nuevos sistemas de referencia? ¿Hay especialistas de geodesia y cartografía? Bueno, sobre el tema de coordenadas y los sistemas de referencia de los pozos, yo no sé si alguien quiere comentar alguna de sus experiencias. Nosotros cuando hemos trabajado estos temas, justo me parece que fue Karina que mostró los problemas en los posicionamientos, y así como hay temas de posicionamiento con las líneas, también hay con los pozos. Entonces, eso es lo que han trabajado, si son todos, si alguien quiere comentar al respecto. Bueno, sí. Tomo la palabra por si otra vez. Dale, Karina. Sí, bueno, tuvimos una experiencia reciente precisamente con un par de pozos que tenían varias fuentes de referencia, de coordenadas, de ubicación, y entonces ahí es donde trabajamos en conjunto con ustedes, con Perú Petro, para identificar cuál era esa mejor fuente de información. Entonces creo que ahí es como este conocimiento que ustedes tienen, el conocimiento que tiene el geólogo que tenemos con mucha experiencia, Denis, él trabajó en algunos de esos pozos, entonces él puede decir con mayor precisión dónde está ubicado ese pozo. Entonces creo que es una combinación entre el conocimiento que tienen ustedes y conocer el sistema de coordenadas y de proyección y tener todo eso presente a través de los años. Eso es lo que yo veo. Así es. Muchísimas gracias, Karina. A ver. Acá preguntan sobre las trampas estratigráficas, que ha visto muy poco sobre ello en las presentaciones, si alguien puede comentar al respecto. Bueno, yo bueno, os he comentado antes, perdón por reiterarme, pero he tenido bueno, he trabajado poco en el proyecto. Sin embargo, sí que he sido capaz de ver el trabajo que han hecho mis colegas de GeoSpec con Paleoscan. Lo había comentado antes, o aplicar diferentes técnicas más innovadoras, pues ayuda a ver cuáles son los ambientes de posicionales, etcétera. Había un par de diapositivas, Marcos, por favor. Había un par de diapositivas que tenía preparadas, las he tenido que cortar por cuestión de tiempo, pero sí que estaban relacionadas precisamente con las trampas estratigráficas, donde se veía que había unos canales bueno, que eran longitudinales o eran ortogonales a la línea de costa, y se veía pues la morfología, se veía el sistema meandriforme y se veía sobre todo la orientación. Entonces, hay potencial sobre eso, porque hemos identificado cuál es la distribución, los mecanismos de distribución de sedimentos en el reservorio. Entonces, sí que hay potencial sobre trampas estratigráficas. Eventualmente, lo que pasa es que definir prospectos en base a trampas estratigráficas siempre es más laborioso, siempre es más complejo, porque implican otros niveles de investigación, digamos. Muchísimas gracias, Javier. A ver, aquí después hay otros comentarios, ¿no? Dice, ¿no creen que Perú Petro debería hacer proyectos de adquisición sísmica onshore, offshore sobre bloques a ofrecer posteriormente, y el operador asuma los costos de una vez tomado el bloque? Eso haría más atractivo, el bloque agiliza los años de permisos. Sí, es una alternativa, Luis. La alternativa por la que nosotros hemos optado en este momento es por hacerlo a través de multiclientes, o sea, para que no sea, vamos a decir, un presupuesto del Petro, sino, o del Estado, sino que con los multiclientes el presupuesto sale de la empresa, en este caso, por ejemplo, AYO, con el que tenemos un convenio de adquisición. Entonces, ellos adquieren la sísmica en estos bloques o en estas zonas, están en algunos casos libres, en otros no, y el costo, vamos a decir, después se le traslada a los bloques o a los interesados, que no necesariamente son los que están en el bloque, sino cualquier potencial inversionista, ¿no? Es otra forma de, vamos a decir, de acelerar, ¿no? Porque, por ejemplo, como lo comentó Félix, ellos tienen permisos que, si bien necesitan tener alguna actualización o modificación, ellos ya tienen ciertos permisos adelantados, y esto
acortan estos tiempos de adquisición sísmico, ¿no? Y consecuentemente una futura perforación. Entonces, sí, esa es la idea, Luis, efectivamente, es agilizar y reducir estos tiempos a través de los convenios multiclientes, con el presupuesto de las empresas multiclientes, ¿no? Pero sí, es interesante tu comentario, lo agradezco mucho. Y aquí están preguntando, pero ya son, me parece, sobre proyectos de energía geotérmica, pero esos serían ya no, me parece ya en el momento del desarrollo del campo, ¿no? En una etapa más avanzada. A no ser que alguien quiera mencionar que durante la adquisición hay alguna utilización de energía geotérmica. Bueno, no sé, eso tendría que ser si utilización de energía. Faltó responder el tema del uso de la información y técnicas mencionadas para otro tipo de proyectos como los de utilización de energía geotérmica, ¿no? Entonces, esto es de Carlos Falconi. La utilización de energía geotérmica, bueno, no hemos visto que en Talara no se ha usado estos pozos, pero en alguna charla anterior salió como se mencionó, hay campos en Europa donde se han usado estos pozos para desarrollar la energía geotérmica. Hay propuestas también o estudios hechos en la selva del Perú y también propuestas de usar la infraestructura offshore que ya existe para la utilización de otro tipo de energías, no solamente la geotérmica, ¿no? De otro tipo de energías como la eólica o la solar. Entonces, pero creo que eso podríamos verlo en algún otro evento especializado de cómo se podría sumar, ¿no? Las otras energías con los hidrocarburos. Yo creo que creo que hemos barrido con la mayoría de las preguntas. Aquí alguien pregunta, ¿el proyecto desarrollado por Searcher al final va a ser similar al de Parsec Robertson Searcher? Robertson Research. El estudio de Parsec fue un estudio que terminó, vamos a decir, los entregables eran los volúmenes o la identificación ya de estructuras o prospectos. En este caso, como lo han mencionado, no concluye con eso, o sea, se brinda toda la información que ellos han, en algunos casos, hasta reprocesado, no concluye hasta la etapa de estimar volúmenes o identificar estructuras. Es diferente, por si acaso, para aclarar a Antonio Parinagua. Listo. Entonces yo creo que sí hemos barrido casi con todas las preguntas, así que agradecemos a todos los expositores aquí. Hemos estado en contacto más de un año y medio aproximadamente trabajando con nuestros nuevos socios, vamos a decir, y con alguien tenemos muchos más años trabajando, pero con este nuevo proyecto número 2, vamos a decir la etapa 2, esperamos pues que seguir motivando o promoviendo inversión en el Perú a pesar de la situación difícil que todos estamos atravesando, ¿no? Como es bien conocido. Así que bueno, doy por concluido entonces el evento. Muchísimas gracias a todos los presentes y a los panelistas. Vamos a seguir probablemente en contacto más adelante. Entonces, a disposición de todos los participantes también, que en caso ustedes quieran tener más información, o lo pueden contactar a ellos directamente o nos pueden contactar a nosotros, a Perú Petro, quien podemos hacer las gestiones y las coordinaciones para hacer reuniones técnicas más detalladas, ¿no? Muchas Listo, gracias. Muchísimas gracias entonces nuevamente a Adriana, Karina, Félix y Javier. Muchas gracias. Muchas gracias Muchísimas por invitarme. Gracias. Gusto en verlos. Hasta luego. Hasta luego, un abrazo. Hasta luego. Chao. Chao.